Gloria a Dios, hermanos. Siempre es un placer y un privilegio muy grande para mí venir ante ustedes y compartir la palabra de Dios. En esta mañana nuestro tema va a ser tocante la oración en la vida del cristiano. La oración en la vida del cristiano. Pero antes de empezar, vamos a orar que Dios nos abra nuestros corazones, nuestros oídos para poder entender su verdad. Padre, venimos ante de tu presencia hoy en esta mañana. Te damos gracias por el privilegio que nos das para unir como un solo cuerpo, para poder aprender de las verdades profundas que están entre tu palabra, Señor. Padre, te pido que nos abres nuestros ojos, que nos abres nuestros oídos para poder entender estas verdades espirituales que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar. Te damos gracias hoy en esta mañana, Señor, y pido que si hay confusión, que tu Espíritu aclare todo eso. Señor, te pido que por medio de mí tú hables a tu pueblo, que ellos pueden saber que eres tú el que está hablando, Señor. Son tus verdades, no las mías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les había dicho, nuestro tema de hoy es tocante la oración en la vida del cristiano. Y nuestro texto se va a encontrar en el libro de Colosenses, capítulo 4. Comenzando el verso 2, leemos aquí y dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La oración, hermanos, es uno de los aspectos más comunes de la vida del cristiano. Pero sin embargo, muchos cristianos hoy en día han creído que la oración no es relevante al cristiano hoy. Pero nosotros sabemos que la oración lleva un significado muy grande en la vida del cristiano. Charles Spurgeon, uno de los predicadores más conocidos, dice esto sobre la oración. Dice: la oración es la fuerza de una criatura, su propio aliento y su ser. Hermanos, la oración es necesaria en la vida del cristiano. Escucha lo que J.C. Ryle también escribe tocante la oración. Dice: el primer acto de fe es hablar a Dios. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. Y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. La oración es urgentemente necesaria para la vida del creyente. ¿Cómo puede una persona vivir sin la respiración? Si usted y yo nos sumergemos bajo el agua por unos cuantos minutos, no podemos aguantar mucho, porque la respiración es necesaria. La comunicación y la comunión con Dios es accesible por medio de nuestra oración. Pero si nosotros no oramos, eso debe de levantar banderas de advertencias en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la oración es parte de lo que define la vida del cristiano. Segunda de Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Y siendo nuevas criaturas en Cristo, la oración es parte de la nueva naturaleza del creyente. Esto quiere decir que la oración debe de ser natural en la vida del cristiano. Pero, nomás porque algo sea natural, no necesariamente quiere decir que es fácil. No necesariamente quiere decir que es algo sencillo. Escucha lo que el pastor Sugel Michelén dice sobre esto. Dice: no obstante,
No debemos de pensar por esto, está hablando de la naturaleza de la oración en el cristiano, que el orar sea una tarea sencilla. Cuando un creyente se dispone a orar, una tremenda lucha comienza a librarse de inmediato en su interior y continuará liberándose hasta terminar de orar. Todo deber que nos acerca a Dios encontrará resistencia en nuestro interior. Una manera de pensarlo, una ilustración que les quiero dar es así. La oración es natural tal como el dar a luz para una mujer es natural, ¿verdad? Cuando una mujer da a luz a un hijo, este evento es uno de los eventos más hermosos que el ser humano puede ser testigo. Este evento es natural conforme al diseño de Dios para la reproducción en la vida de la mujer. Este evento es un evento biológicamente natural para ella. Pero aún siendo natural, no necesariamente quiere significar que el dar a luz es algo que es fácil de hacer. Y yo sé que ustedes que son mamás hoy en esta mañana pueden testificar a eso, ¿verdad? Tal como el dar a luz es natural para la mujer, la oración es una obra natural para el cristiano. Y tal como el dar a luz es un acto difícil y a veces dolorosa, la oración de la misma manera puede ser difícil y dolorosa. Pero en fin, las dos cosas rinden una gloria amplia dirigida a Dios. Y quizás por eso el apóstol Pablo aquí nos está exhortando que debemos de perseverar en la oración. Porque es por medio de nuestras oraciones que Dios es glorificado más que si nos hubiera dado toda la mano sin preguntarle. Antes de entrar en nuestra explicación tocante el texto, lo que quiero hacer es contarles unos detalles tocante la oración y contestar algunas preguntas que quizás usted tiene hoy en esta mañana. Y la pregunta es esta: si Dios es soberano, Él hace todo lo que quiere, Él tiene un control absoluto de todas las cosas. Si Él es un Dios bueno, amoroso, abundante en misericordia y compasión, ¿por qué es necesario que oremos a Él para que su obra avance en el mundo y para que nosotros seamos bendecidos? Quizás esa es una pregunta que usted ha tenido. Pero esto, hermanos, es la paradoja de la oración. Dios, siendo soberano y omnisciente, requiere que nosotros le hagamos saber nuestras peticiones. Él sabe, pero es un mandamiento que nos da a nosotros. Es un mandato que nos ha dado. ¿Pero para qué? Porque si Él sabe lo que yo necesito, ¿por qué necesito pedirle? Simplemente, la respuesta simple es que para que sea Él glorificado ampliamente, de una manera más perfecta y de una manera más grande. Dios jamás compartirá su gloria. Y esto se puede ver claramente en el libro de los Salmos. Si ustedes pueden ir conmigo al Salmo 50, en el versículo 10. Dice así: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Versículo 11. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Aquí Dios nos está diciendo muy claramente que de nosotros Él necesita absolutamente nada. Y la razón es porque todo lo que existe es de Él. Entonces esto todavía no nos da una respuesta hacia esa pregunta. Porque
¿Por qué Dios todavía requiere la oración si todo es de Él? Si vemos en el versículo 15, aquí nos aclara, yo pienso que aquí nos aclara lo que es la oración. Dice, invócame en el día de la angustia, te libraré, escucha esto, y tú me honrarás. Ahí, hermanos, es el propósito para la oración. Vemos que el invocar a Dios le trae honra, porque cuando oramos, Dios puede obrar. La Biblia nos enseña que Dios realmente quiere ayudar a sus hijos, pero muchas veces nosotros no le pedimos, así como dice Santiago. El libro de los Hechos nos comunica esta verdad claramente también. En Hechos 17, versículo 25, dice así: ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a toda vida y aliento, a todos vida y aliento y todas las cosas. Aunque nosotros somos siervos de Dios, la verdad es que sin Él no hay ninguna manera apropiada de que nosotros podamos servirle adecuadamente. Así es que Él es el que está haciendo todo. Él es el que nos está sirviendo a nosotros. Pero no se confunden aquí, hermanos, porque este servicio es un servicio de gracia y de misericordia. Porque nosotros no merecemos ser servidos. Quiero leer algo que escribió el pastor John Piper. Yo creo que nos ayuda a entender este concepto un poquito más. Y dice: Dios tiene como objetivo glorificarse en todo lo que hace. Y la gloria de su poder y sabiduría autosuficiente brilla más intensamente no cuando parece que depende del trabajo de los demás, sino cuando deja claro que Él mismo hace el trabajo. Tiene los hombros anchos, describe el pastor. Y lo que hace que esto sea tan increíble para la oración es que virtualmente nos invita a cargarlo con nuestras cargas. Dios avanza su voluntad soberana a través de nuestras oraciones para que su nombre pueda ser altamente glorificado. Y por medio de nuestras peticiones, Dios puede mostrar su fuerza eterna y su majestad se muestra de una manera que podemos captar. Y en observar la gloria de Dios de esta manera no nos deja de otra opción más que rendirle toda la adoración que Él exige. Vemos el ejemplo cuando Pedro vio la gloria de Cristo en ese barco de la pesca milagrosa. Dice: apártate de mí. La Biblia dice que Pedro cayó de rodillas y le dijo a Cristo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En ese instante Pedro vio la gloria de Cristo. Pedro vio su majestad. Y esa es la reacción que nuestras oraciones deben de rendir. Vemos también el ejemplo de Isaías. Cuando vio la gloria de Dios, él pensaba que había muerto. Se sometió en adoración y se postró delante de Él. Y en Isaías 6:5 dice así: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando oramos, hermanos, estamos comunicando con el Rey, Jehová de los ejércitos, el mismo Dios con quien Isaías tuvo ese encuentro. Usted y yo, por medio de Cristo, tenemos acceso a Él. Pero mi pregunta es esta: cuando oramos, cuando nos postramos delante de la presencia de Dios, ¿podemos realmente decir que nuestra devoción refleja
el sentimiento de Isaías y de Pedro. Esta clase de reacción es la reacción que las respuestas a nuestras oraciones debe de realizar en nosotros. Cada vez que acabamos de orar, deberemos de terminar glorificando a Dios, adorándole a Él. Realmente hemos entendido qué es la magnitud y la profundidad de la persona de Dios. Hermanos, lo que siempre necesitamos es un entendimiento de Dios más exaltado, más alto y más profundo. Y esto, hermanos, solamente viene por el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Pero la oración es algo que acompaña esto y es necesario para crecer en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios, nosotros podemos adorarlo tal como Él lo merece. Eso es un aspecto de la oración. La oración es una forma de adoración. Y como vemos aquí, como vamos a ver, la oración a veces se puede hacer de una manera incorrecta, una manera que no agrada a Dios. Vemos aquí en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Comenzando con esas palabras, perseverar. ¿Qué quiere decir eso? La palabra perseverar significa continuar con constancia lo que se ha empezado. Hay muchos casos donde la Biblia nos exhorta a perseverar. Y aquí Pablo les está diciendo a los colosenses, la iglesia de Colosas, que deben de perseverar en la oración. Pero hermanos, nosotros no podemos perseverar en algo que no se ha comenzado. Así es que todo cristiano debe de estar orando. Y si eso no es una realidad en tu vida, hermanos, hay algo muy, muy mal que está ahí. Hay unos ejemplos, unas parábolas que nos enseñan y nos instruyen tocante la perseverancia en la oración. Podemos ver en Lucas 18, capítulo 18, versículo 1. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agota la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermanos, aquí vemos un ejemplo de cómo nosotros debemos de persistir en la oración. Esta mujer representa la manera en la cual nosotros debemos de perseverar. Vemos otro ejemplo en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 11. Esta es otra parábola. Les dijo también en el versículo 5, capítulo 11, versículo 5, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes,
la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Hermanos, aquí quiero que se pregunten, ¿quién son ustedes en esta parábola? ¿Son el amigo que está fuera de la casa pidiendo, insistiendo por el pan, o son los hijos que están acostados adentro? ¿Quién son ustedes? Hay varias interpretaciones de esta parábola, pero podemos decir esto, que esta parábola es una representación de Dios el Padre. Nosotros, se puede decir que somos los hijos en la casa. Si Dios es tan misericordioso, que su misericordia se extiende hacia los que están afuera de su casa, de los que están afuera del reino, porque la Biblia dice que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. Cuanto más nosotros que somos parte de su familia. La Biblia nos dice que somos coherederos con Cristo. No más con el simple susurro de la voz de su Hijo, Dios está atento y responda. Así es que perseverar en la oración, la exhortación que nos dice Pablo. Aquí Pablo también nos describe cómo somos, cómo deberíamos de orar. Y dice así, velando en ella con acción de gracia. La idea de la palabra velando, o de velar, o de vigilar, significa hacer centinela o guardia por la noche. Recordamos que una de las razones por la cual Pablo estaba escribiendo esta carta era para abordar las enseñanzas falsas que se habían introducido en la iglesia de Colosas. Y las enseñanzas que se estaban introduciendo era una versión del sincretismo, donde el cristianismo se estaba siendo mezclado con otras religiones y otras prácticas religiosas. En medio de estas prácticas se encontraba el legalismo judío, el misticismo y la adoración de los ángeles como mediadores. Y todo esto estaba sucediendo en ese tiempo. Así es que Pablo les estaba exhortando que tuvieran guardia sobre lo que estaban orando. Que no estuvieran orando repeticiones sin sentido. Eso nos lo dice el Señor también en Mateo 6:7. Que no estuvieran orando cosas contrarias al Espíritu Santo. Y que no estuvieran orando de una forma que no agrada a Dios. Y aquí Pablo le dice una de las maneras de las cuales ellos deben de orar. Y aquí dice claramente que es con acción de gracia. Nuestras oraciones, como les había dicho, son parte de nuestra adoración y alabanza a Dios. Nosotros debemos de venir ante el trono celestial con acción de gracias y homenaje a Dios, tal como lo dice el salmista en el Salmo 100. Sí, llegamos con peticiones delante de Dios y intercesión, pero eso no debe de ocupar la mayoría de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque la oración nos bendice a nosotros, pero Dios es el que retiene toda su gloria. Esto nos lleva a otra razón por la cual Pablo nos llama a ser vigilantes en nuestra oración. Porque si oramos equivocadamente, hay una oportunidad para tomar en vano el nombre de nuestro Dios y rendirle una adoración que no le agrade. Sabemos que Dios trata muy seriamente con aquellos que rinden adoración falsa. Esto claramente lo podemos ver cuando Dios consumió a Nadab y Abiú por haber ofrecido fuego ilícito delante de su presencia, porque no era la adoración apropiada que exigía.
Si usted tiene dudas de sus oraciones, hermanos, que si están orando correctamente, yo les invito que le pide al Espíritu Santo que lo guíe y que lo enseñe cómo debe de orar. Él es el que nos guía hacia toda verdad y Él es el que nos ayuda a orar apropiadamente. Vemos Romanos 8:26 que dice así, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos increíbles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos enseña que nos enseña qué son las cosas que deben de estar en nuestras oraciones. Y lo hace también por las Escrituras. Porque después de esto podemos ver que Pablo nos está dando una petición. Y tal como esta petición era relevante en ese entonces, en ese tiempo, sigue relevante hoy. Sigue relevante hoy en este tiempo que vivimos. Vemos el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Versículo 3 de Colosenses 4, perdón. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí podemos ver lo que es la tema que define el libro de los Colosenses. Más bien, define este pasaje. Y es nuestra exhortación para orar, ¿para qué? Para orar que Dios abre puerta para que su mensaje del Evangelio sea plantado y que la obra de Dios fluye continuamente. Aquí Pablo tendría toda la oportunidad para pedir petición de algo personal. Les pudiera haber pedido a los colosenses que oraran por su salud, o quizá por el aguijón que Pablo tenía en su carne. Pablo estaba preso y pudo pedir petición por su situación desafortunada. Pero vemos aquí, y vemos esto en el libro de Colosenses completo, que para Pablo, él sabía que el Evangelio era algo más grande que él. Él sabía que el Evangelio era algo con una importancia más grande y con una urgencia más grande. Esto no quiere decir que nosotros no debemos de menospreciar o rechazar la intercesión para los unos a los otros. Efesios 6:18 es un ejemplo perfecto donde estamos llamados a orar para los santos. Pero como les había dicho, nuestras oraciones no deben ser mayormente de pura petición o intercesión, sino que también de adoración, de acción de gracias, está aquí como dice Pablo, y de petición para que la voluntad de Dios sea manifiesta, para que su obra, su evangelio sea predicada. Aquí el apóstol Pablo pide por una puerta, para que Dios abre una puerta para el mensaje del evangelio. Hermanos, es necesario que nosotros oremos por los obreros que están en las líneas de fuego. Es necesario que oremos por los hermanos que están evangelizando y predicando el mensaje del evangelio de Jesucristo. Es necesario que oremos por nuestros pastores, nuestros líderes en la congregación y por los evangelistas que van y predican afuera de la iglesia en los eventos de alcance. Sabemos que el hermano Roberto es
es el encargado de nuestro ministerio de alcance. Yo les pido que oren por él, para que Dios abra puertas, para que por medio de él Dios pueda obrar. Y quizás eso salvará otra alma. A veces, hermanos, es muy fácil criticar varios aspectos del ministerio. Y aunque nosotros seriamente debemos de expresar qué son los errores conforme a las Escrituras, muchas veces hacemos nuestras críticas sin saber lo que verdaderamente dice la palabra. Si el obrero está allí, es porque Dios lo ha permitido. Oren que Dios le abra una puerta de oportunidad para que otra alma pueda llegar hasta el cielo. Y aquí vemos que el apóstol Pablo está enfocándose en esto. Está enfocándose en el mensaje del Evangelio. Aunque usted no sea predicador o evangelista, usted todavía tiene su parte que cumplir en la obra del Señor. Y eso es perseverar en la oración para que el mensaje del Evangelio sea compartido a todos. Vemos también en el versículo 4, Pablo les está pidiendo que oren por él para que Dios manifieste precisamente lo que debe de hablar. Aquí Dios es el que nos da la fuerza, la sabiduría, el entendimiento y la capacidad de cumplir su obra. Y Pablo está consciente de esta verdad, que sin Dios él no podría cumplir el mandato divino que Dios tuvo para su vida. Como les había dicho, Cristo es el enfoque que Pablo está tratando de comunicar por medio de este libro. La preeminencia de Cristo es un tema que satura el libro de los Colosenses. Y en el contexto del libro podemos ver que Pablo hace esto para centrar la mente de ellos, para centrar la mente de los cristianos en Cristo. Y es importante que nosotros hagamos esto también, para que no caigamos cuando una falsedad se ha presentado delante de nosotros. Siendo saturados con la verdad, nosotros podemos señalar las falsificaciones de una manera más fácil. Pablo nos está exhortando, uno, que perseveremos en la oración. Segundo, que estemos vigilantes tocante lo que estamos orando, que estemos vigilantes de nuestra oración. Tercero, que oremos con acción de gracia, que oremos de una manera que adora y exalta el nombre de nuestro Dios. Y que oremos para que su evangelio y su obra de la salvación sea manifiesta. En conclusión, hermanos, antes de que se vaya de aquí, yo quiero que ustedes se van con estas 5 verdades. Repasando lo que hemos hablado, primera es que la oración es una parte necesaria para la vida del creyente. Y si no tienes un tiempo de oración, si tú no estás orando, hay una posibilidad de que no eres salvo, hermanos. Simplemente la oración es natural al cristiano. La segunda verdad es que la oración es parte de la adoración en la vida del cristiano. Y por medio de nuestras oraciones, Dios puede obrar y nos demuestra su gloria y magnificencia. El tercer punto es que necesitamos que perseverar en la oración continuamente.
Tenemos que seguir persistiendo aun cuando se siente que Dios ha retrasado su respuesta. Y cuando sentimos esto, hermanos, con más ganas debemos de perseverar. El punto número 4 es que debemos de orar con acción de gracia. El salmista nos muestra esta actitud. Vemos aquí en el Salmo 100, versículo 4, dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas, alábadle, bendecid su nombre. Versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, esta clase de lenguaje debe de estar penetrada en nuestras oraciones. Finalmente, hermanos, debemos de orar por el avance del Evangelio y la obra de Dios. Esto, hermanos, debe ser nuestra prioridad como cristianos, porque todos somos llamados a ser discípulos. Todos somos parte y tenemos parte en la gran comisión, no solamente el pastor o el hermano Roberto. Quizás usted no es predicador, quizás usted no es evangelista, pero usted tiene su responsabilidad de orar para aquellas personas. En fin, podemos ver que todo le rindará toda la gloria a Dios. Quiero invitarles a que piden a Dios que nos ayude y que nos equipa para esta hora gloriosa. Oremos, hermanos, en esta mañana. Padre, te damos gracias que nos has dado el gran privilegio, Dios, de poder ser parte de tu obra gloriosa. Pedimos que al partir de aquí, Señor, salimos con un entendimiento más alto, más grande de ti, Señor. Que cuando nosotros nos postramos delante de tu presencia, podemos someternos, Dios, con humildad, con alabanza, con adoración que es sincera, con adoración que te agrade a ti. Pedimos también, Señor, que nos des la fuerza para orar para aquellos que están predicando tu mensaje, Señor. Ábrales puertas, oh Dios, para que tu mensaje sea plantado en las vidas de mucha gente, Dios. Padre, también te pido que nos des la fortaleza, que nos des la persistencia para perseverar en la oración. La oración, aun siendo algo natural para nosotros, muchas veces no es fácil, y te pido, oh Dios, que nos ayudes, que nos des la fuerza para seguir adelante. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas glorificado más alto, más grande. Adorado sea tu nombre, oh Dios. Amén.